Hola, yo soy Roxani González Y yo, Miguel Cornwall. y esto se llama Dos Nativos. Dos nativos. En el episodio de hoy queremos hablar sobre algunas expresiones que usamos en diferentes países de Sudamérica. Sí, son expresiones que se usan constantemente, son muchas, pero vamos a hacer todo lo posible por resumirlas en este episodio, ¿ok? Bueno, la primera que queremos hablar es una que nos tomó de sorpresa cuando llegamos acá a Colombia. Porque acá normalmente la forma de saludar, de decir ¿cómo estás?, que es la forma en que normalmente preguntas en casi cualquier país, es ¿cómo vas? Sí. Y para mí, ¿cómo vas? Suena como literal, ¿cómo vas? Y en mi mente yo siempre, la primera vez fue como, en carro, no, que ¿cómo vas? ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Y yo, sí, bien. Sí, es algo que normalmente lo usan mucho los jóvenes. Los jóvenes usan ¿cómo vas? Simplemente para preguntar ¿cómo estás? Las personas mayores, cuando tienen confianza o hay una pequeña amistad, preguntan ¿cómo me le va? Si no tienen confianza, simplemente preguntan ¿cómo le va? Sí. Pero el cómo me le va, yo siento que es un poquito como... Hay confianza, como lo explicó Miguel, pero aparte de que hay confianza, es como un poco maternal, es como con cariño. Sí, Cuando sí. dicen eso, no es solamente que se conocen, es que hay cariño en esta relación. ¿Cómo me le va? Porque es un poquito como mío. Sí, correcto. Tierno. Sí. Bueno, normalmente los venezolanos preguntan ¿cómo estás? O ¿cómo está usted? Pero aquí realmente, bueno, en Bogotá no necesariamente les gusta mucho que uno haga esa pregunta. Sí, porque aparte, o sea, preguntar ¿cómo estás? Es como muy personal. Ellos, es normal decir buenos días. Buenos días, O buenas tardes, buenas noches. Exacto. La forma más normal para saludar aquí. Pero preguntar ¿cómo está? Es como, no Sí, es tu problema, es no como, es- es como invasivo, es Sí, invasivo. sería como, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Sí. Sí, A veces la respuesta no es agradable porque culturalmente para ellos no es común que la gente pregunte ¿cómo estás?, sino ¿cómo vas? Correcto. Entonces, por eso, cuando nosotros hemos hecho esta pregunta como ¿cómo estás?, a veces ellos la sienten un poquito invasivo. Sí. Pero es cuestión de la cultura. Otra cosa también es que aquí son más formales que en Venezuela. Sí, son realmente formales. Pero bueno, otra de las palabras o frases o expresiones que se usan aquí es papaya. Bueno, papaya es una fruta en muchos países, pero aquí la expresión sería no dar papaya, no des papaya. Básicamente significa no la pongas fácil para otras personas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, son las 3 de la mañana, la calle está oscura, es un poco peligrosa, te dicen no camines por esa calle o no des papaya. Básicamente eso es para que, cuidado, te van a robar. Pero en algunos estados de Venezuela también se decía papaya, como ¿Sí? fácil, sí. En Caracas se usaba como, esto está papaya, decían, Sí, esto no está sabía. fácil, sí, se usa. Pero no la expresión literal dar papaya, solamente está papayita o está papaya. Bueno, sí, está papayita, que sí, ese sí es cierto. Está papayita. Está papayita, está fácil. Otra expresión que decimos allá es me la tiraste de bomba, me la tiraste de bombita. Es como, bombita es cuando en béisbol lanzas la pelota de esta forma. Entonces es más fácil batear la pelota cuando es un lanzamiento así. Entonces una expresión en Venezuela es un país de béisbol, me la tiraste de bombita, es como está demasiado fácil. Sí, bueno, eso es básicamente como se usa no dar papaya en algunas situaciones. Son muchas las situaciones que básicamente, para resumirlas, sería no ponerla fácil. Sí, exacto. Si tú estás, por ejemplo, en el tráfico y estás en el tráfico, hay motocicletas a los lados, tú tienes los vidrios abajo y estás con tu celular así, no es tan común, pero es posible que una persona robe tu teléfono. Entonces eso, en ese contexto sería no des papaya, es como sube un poco los vidrios para que no sea fácil robar. No es que te van a robar, porque no, pero es como no hagas que las cosas sean fáciles, Sí. es eso. Correcto. Otra de las expresiones que se usa acá es pailas.
Pailas comúnmente es un instrumento metálico que se usa en la cocina, es un utensilio, de cocina, sí, correcto. correcto, es un utensilio de cocina, pero acá por alguna razón dicen pailas como cuando es un caso perdido, cuando es una situación que no tiene remedio, como, Sí, o cuando te va a ir mal con algo. Por ejemplo, si tú estás escribiendo un mensaje de texto y tu jefe te ve, entonces ahí te va a ir mal. Entonces, si tú quieres prevenir esta situación, o tú dices a tu amigo, no, avísame si el jefe no viene, porque si no bailas. Sí, es como va a ser un caso perdido, sí. El jefe lo va a ver, quizás, no sé, lo van a botar, lo van a despedir porque está usando el teléfono en pleno trabajo. Sí, es como decir, me va a ir mal, pero no usan toda la expresión, dicen pailas, solamente pailas. Si no pailas, porque entonces pailas. Sí, Y sí, por ejemplo, nosotros cuando llegamos aquí varias veces nos hacían nos decían mucho esa expresión de, oh no, si no pailas, y por mi mente yo nada más me imaginaba el utensilio de cocina, si no pailas. Yo me imaginaba en mi mente esa persona con una paila, si no pailas, así. Y la palabra paila como utensilio de cocina no es un slang de Venezuela, no es una palabra de Venezuela. En otros países también paila es el mismo utensilio de cocina. Sí, de sí. hecho, en Ecuador, cuando nosotros visitamos Ecuador, hay un helado que se llama helado de pailas. Es un helado que hacían indígenas literalmente en una paila de metal, en algo como metálico que ellos iban cocinando poco a poco, no cocinando, pero iban congelando con el metal de la paila. Eso es súper interesante, pero me estoy yendo de esto. Sí, sí. Bueno, otras de las expresiones son bolsa. Ok, bolsa es simplemente un paquete o algo para guardar las compras. Por ejemplo, cuando vas al supermercado y colocas todas las compras en un solo empaque, eso sería la bolsa. Entonces, en otros lugares como Venezuela se usa bolsa como para decir que una persona es tonta. Sí, en México también, en casi todos los países, una persona bolsa es una persona que es tonta, en Venezuela usamos la palabra chamo para decir a alguien que es joven. Entonces, este chamo sí es bolsa. Ay, Dios mío, este chamo sí es bolsa, como si es bobo. Sí, sí, es tonto. Es tonto, sí. Exacto. Pero para no ser ofensivo, no usas la palabra bolsa, tonto, perdón. No usas la palabra tonto, usas la palabra bolsa y es un poco menos ofensivo pero que decir. Yo creo que igual sigue siendo ofensivo Sí, decirle a otra persona, ay, si es bolsa. Es como que yo quizás todavía está la ofensa. Sí. O sea, porque tú entiendes que en el contexto bolsa no es una persona muy pilas, muy rápida. Muy activo, sí. Muy activo. Pero tú, por contexto, tú entiendes que no, pero no te están diciendo estúpido. O sea, sí. Es un poco más sutil que decir, este chamo sí es estúpido. No, es un poco más sutil. Otra de las cositas que decimos en Venezuela que me genera mucha gracia es que, aparte de la expresión que dice pilas, como una persona pila es una persona muy activa, una persona muy rápida para las cosas. Pero también decimos mosca. Ese chamo está mosca, ese chamo está pendiente, está muy alerta, como los insectos, las moscas. Sí, es que yo me imagino que también sale esa expresión porque en realidad matar una mosca es bastante difícil, entonces las moscas siempre están activas. Sí. Yo no sé si es por eso, pero para mí tiene sentido escuchar la palabra mosca, como, tienes que estar mosca. Otra de las cositas es, por ejemplo, el color del cabello. El color del cabello en algunos países tiene una palabra específica para definir el color del cabello. Por ejemplo, en Venezuela, de donde nosotros venimos, se usa catire para una persona rubia. No dicen rubio. Es muy raro que una persona, ay, él es rubio. No, él es catire. La palabra que usamos y la usan en norte, sur, este y oeste. Catire. Entendemos que rubio es una persona con el cabello rubio, pero no usamos esa palabra. Sí, y es curioso, es bastante curioso porque en muchos países si la persona es de piel oscura y tiene el pelo amarillo, le dicen rubia. En otros países le dicen rubia. Pero en Venezuela le dicen, bueno, una persona con pelo amarillo o el catire. El catire. ¡Epa, catire! Catire, y un negrito de pelo amarillo, o sea, catire. Esas
cosas pueden pasar en Venezuela, hay mucha mezcla y a veces uno ve como personas que no concuerdan el color de pelo con su color de piel, es muy Sí, es común sí. eso. Ujú. Bueno, otra de las expresiones que se usan sería papelera. En Venezuela, papelera es un recipiente donde simplemente tú colocas la basura. La basura, no sé, la basura de la cocina, ese tipo de cosas, eso es una papelera, básicamente. Sí. Sí, en la mayoría de los países se dice como bote de basura en México o recipiente de basura, pero en Venezuela decimos papelera, como de papeles. Sí. Y aquí en Colombia se le llama caneca. Caneca, también. correcto. Ujú. En Puerto Rico también tienen otra palabra para esta expresión de papelera para nosotros, que es zafacón. Ellos dicen zafacón y según, yo sé que dicen zafacón, pero no sabía por qué. Y pregunté en internet la razón del zafacón y viene de safety can. O sea, Puerto Rico yo sé que es dependencia de Estados Unidos, pero safety can. Pero es que hay tantas cosas. Bueno, en Venezuela también hay muchas palabras que vienen de inglés. vienen de inglés que en realidad tienen muy mala pronunciación. Sí. Sí, o sea, por ejemplo, una de las cosas que vienen del inglés en español es como decimos fino, no fino es fine. Sí, ¿Cómo sí. estás? Fino. Fino. Oh, qué fino. Sí, qué very fine. Ah, esto está muy fino, very fine. Sí, sí. Y hay un montón. Hay un montón, un montón. Que yo creo que podríamos hacer un video Sí, de la mala traducción hace, no sé, 70 años atrás. No, sí, porque es que Venezuela es un país petrolero y por eso tenía como americanos que traen inglés o hablan inglés. Venezolanos el idioma natal es español y por supuesto es Una mezcla. Una Sí, mezcla. sí. Se cambió todo. Pero, aparte de esto, con Puerto Rico me parece una palabra interesante porque incluso en Estados Unidos no dice safety can Sí, para sí. la papelera, pero ok. Otra de las palabras es, se me olvidaba, cuando hablamos del cabello, hay palabras como esto en México, hay palabras como esto en Argentina también. Por ejemplo, en México dicen güero o güera cuando es una mujer. Un güero o una güera es literalmente una persona de cabello rubio. No importa si es americana, no importa si es mexicana o latina, simplemente el cabello rubio se llama güera o güero, igual que nosotros decimos catire. En Argentina, la mayoría, no la mayoría, pero en Argentina tienen una gran población de personas güeras, de personas rubias o personas catire, como hemos dicho. Así que en Argentina tienen una palabra no para las personas rubias, para las personas de cabello negro o de cabello oscuro. Y esto fue muy divertido porque cuando yo viajé a Argentina hace un montón de años, yo recuerdo que me decían morocha. Es esta la palabra que usan y yo, morocha. ¿Qué significa morocha en Venezuela, bebé? Una persona gemela. Un gemelo, exacto. Un gemelo, sí. Alguien, o sea, básicamente alguien que tiene un hermano con muchas similitudes o rasgos muy parecidos. Iguales, o sea, idénticos. idénticos, nacen al mismo tiempo, hermanos gemelos. Eso en Venezuela, eso es morocho. Y cuando yo llegué a Argentina, era como, me decían morocha, en cada lugar, era morocha, que mira que vos, y yo, pero morocha, que no entiendo, yo no tengo a nadie igual a mí. Tuve que preguntar en la recepción y ahí me dijeron que morocha literalmente significa una persona de cabello negro. Sí, sí. Bueno, en uno de nuestros viajes para Ecuador, una expresión que a mí me dio mucha curiosidad fue no sea malito. Sí. Ok, sí, yo Eso recuerdo a mí eso. me dio mucha curiosidad porque es una expresión que indica que básicamente por favor puede hacer esto, por favor me puede ayudar, por favor, básicamente. Yo recuerdo que nosotros estábamos en el autobús y estábamos sentados en el autobús y pasa una persona, un personal que trabaja allí y dice, oh, por favor, no sea malito, ¿se puede colocar el cinturón de seguridad? Yo recuerdo Yo, eso. no sea malito, pero si yo no estoy haciendo Sí, nada. sí, Miguel pensó como, yo no soy malo, yo no soy malo. Pero yo, sí, claro, yo me voy a colocar el cinturón, no hay problema, pero ¿qué sucede? Luego fue que le pregunté a mi hermano, ven, aquí dice mucho no sea malito, me dice, sí, eso es básicamente por favor. Sí, pero lo usan para todo, Demasiado. o sea, es como, o sea, para venezolanos, no sea malito, es para todo, es como, no sea malito, ¿quiere un café? Y tú,
¿Qué? El contexto. Sí, pero yo creo que eso también lo usan más que todas las personas mayores, es muy No, probable. yo lo escuché demasiado, yo lo escuché en todos lados, era como casi que las publicidades decían, no sea malito y cómprenos, era como... Sí, pero bueno. Era el eslogan del, Sí. del país, no sea malito. Bueno, ya con esto terminamos, bueno, son muchas, como le acabamos de decir, pero ya con esto hacemos una pausa y vamos a entrar a lo que son las más vulgares que se usan constantemente, que básicamente todas significan lo Todas, mismo. o sea, hemos hablado en realidad muy poquita de las expresiones que significan otra cosa en otros países. Por ejemplo, chaqueta es una chaqueta normal, Sí, es para el frío. En México y en El Salvador, literalmente chaqueta es Masturbarse, sí. exactamente. El pac, pac. Entonces no entiendo por qué una cosa que se usa para cubrirse del frío significa otra cosa con un contexto que no tiene ninguna conexión. Sí, bueno, a veces hay que cuidarse mucho de las palabras y si vas a visitar otro país latinoamericano, es bueno ver qué palabras son usadas en ese lugar y Sí. cuáles no, sí, definitivamente. Otra de las cosas es que, por ejemplo, aquí en Venezuela decimos agarrar. Sí. Aquí dicen Coger, exactamente. sí. Y en mi mente, cuando yo escucho coger, yo pienso en el acto sexual. Claro, es que básicamente, bueno, es que en muchos países coger significa agarrar, solo que en algunos sí, chacho, pero hasta cuándo. Dios mío. Solo que en algunos países es distinto y en algunos países coger normal, Sí. ¿ok? Y en otros países es agarrar. Ujú. Eso depende mucho de cada país. Es cuestión de que cada quien busque cuando va a visitar un país, ver qué información se maneja en ese lugar. Pero, por ejemplo, yo recuerdo... ¿Ah? No, pero para mí coger en mi mente dice, coja un bus. Es que bueno, una historia. Yo estaba en el gimnasio y yo estaba haciendo squat, sentadillas. Y en ese momento yo estaba levantando algo que para mí es mucho peso. Entonces está un chico que yo lo estoy conociendo, estaba haciendo ejercicio con él. Y yo le digo, epa, ¿será que me puedes ayudar? Y él, claro que sí, ¿por dónde quieres que lo coja? ¿Por la cintura o por los brazos? En ese momento, o sea, yo quedé así como que mi mente... Hizo cortocircuito y que... Sí. Y hice así. Yo, pero, ¿cómo? ¿Qué? No, que por dónde quieres que te coja, ¿por la cintura o por los brazos? Y yo en ese momento, ok. No, claro, por aquí por los brazos, no te preocupes. Yo te aviso, déjame hacer y si tú ves que no puedo subir, me ayudas. Ok. Otra de las expresiones que me pasó a mí fue arrecho o arrecha. En Venezuela la palabra arrecha específicamente se usa para cuando tú estás molesta o cuando algo te genera molestia o arrecho para hombres, arrecha para mujeres. ¿Y qué pasó? Un día creo que estaba lloviendo, no sé, estaba al aire libre afuera, antes de la cuarentena obviamente, y yo dije como que, esta lluvia me tiene arrecha. Y habían personas alrededor de mí. Yo recuerdo la mirada de todas las personas como, y Miguel Sí. como, Roxani, ¿qué acabas de decir? Arrecho en Venezuela significa que estás molesto, pero aquí significa que... Básicamente estás horny. Entonces yo dije en voz alta, en un parque con otras personas, esta lluvia me tiene horny. Sí, lamentablemente. Es Sí. como, no. Pero bueno, es que bueno, en realidad son muchas las expresiones que como le acabamos de comentar, yo creo que es bueno sacar una segunda parte Yo porque creo que son sí. demasiadas y contar un poco de cada una de nuestras historias, vivencias de lo que son diferentes expresiones entre Venezuela y Colombia también. Correcto. Entonces sí, Ya será, yo creo que para otro video, pero por el momento vamos a decir adiós. Este tipo de videos nos gustan mucho, son bastante divertidos, así que espero que lo hayan disfrutado al igual que nosotros y nos vemos en otra oportunidad. Vale, chao. Chao.